Muy buenos días, que el Señor bendiga a todos los que van a poder estar con nosotros en esta mañana, en la transmisión en vivo de esta clase de la Carta a los Hebreos y también para todos aquellos que nos van a poder ver en el futuro. El Señor bendiga sus vidas y bendiga el esfuerzo que ustedes hacen por estar conectados cada tiempo de enseñanza que el Señor nos permite llevar a cabo. Quiero que vengamos en palabras de oración delante del Señor, para que sea Él una vez más quien nos pueda bendecir con su presencia, quien nos pueda asistir con su Espíritu Santo y que pueda estar dándonos esa palabra fresca que necesitamos escuchar en esta mañana. Muy buenos días, Gaby, que el Señor te bendiga. Araceli, Dios te bendiga, Dios me la bendiga. Perdón que no puedo saludar más adelante, no puedo saludar porque ya hemos dado inicio a la clase y pues no quiero interrumpir. Así es que de carrerita la saludo ahora temprano, ¿verdad? Pero vamos a orar en este momento para entregarle al Señor este tiempo y que sea Él con su Espíritu Santo quien nos pueda bendecir, quien nos pueda dar esa palabra que necesitamos escuchar en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Muchas gracias por este hermoso día que tú nos permites, Señor, poder abrir nuestros ojos, poder respirar, Señor, poder gozar de todas aquellas cosas con las cuales tú nos has rodeado y nos has bendecido, Señor. Una vez más nos presentamos delante de tu presencia, Señor, porque así como María se sentaba a tus pies para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar esa palabra que salía de tu boca, Señor, de la misma manera nosotros como María queremos sentarnos delante de ti a tus pies, para que puedas hablarnos esa palabra fresca, Señor, esa palabra que nos vivifica, esa palabra que nos llena y nos da vida eterna, vida en abundancia, Señor. Desde ya pongo la mente, el corazón, Señor, de mis hermanos, mi mente y mi corazón, Señor, para que puedan ser lavados y limpiados por medio de tu palabra, Dios mío. Quédate con nosotros, por favor, desde el principio hasta el final, y que seas tú impartiéndonos esa palabra, que se haga vida, que se haga rema delante de nosotros, Señor. En esta hora te bendecimos y te adoramos, Cordero de Dios. Amén, Señor Jesús, y amén. Muy buenos días a todos los que se están conectando, hermana Irmita, que el Señor me la bendiga. Mónica, Dios te bendiga. Bienvenidos todas en esta mañana. Quiero continuar con el estudio de la carta a los Efesios, pero el día de hoy vamos básicamente a finalizar. Vamos a finalizar toda esta carta preciosa, profunda, hermosa carta que el Señor nos ha dejado escrita para nosotros, para nuestra bendición, para nuestro crecimiento espiritual. Así es que los 13 capítulos son de gran bendición. Qué bueno sería que los volviéramos a examinar nosotros ya sin la carrera del tiempo y pudiéramos ver qué es lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. La semana pasada concluimos el capítulo 11, que es conocido como el capítulo de la fe, donde se hablan de diferentes hombres y mujeres de fe que nos enseñan lecciones preciosas de cómo Dios les habló, de cómo Dios les mostró cuál era su voluntad y su deseo para sus vidas. Pero ahora en el capítulo 12 vamos básicamente a continuar. Fíjense que es algo tan precioso que a pesar de que la Biblia está dividida en capítulos y en versículos, nosotros tenemos que entender que en el original no era así. La Biblia estaba escrita de corrido. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, nosotros vemos que hay una relación entre el capítulo 11 y el capítulo 12 al cual vamos a entrar en este momento. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12 y el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Básicamente, mis amados, este capítulo 12 da inicio recordándonos lo que estaba sucediendo en el capítulo 11. En el capítulo 11 nos mencionó a los diferentes hombres: Abel, Noé, Enoc, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Rahab, Sara. Mencionó a todos estos hombres por nombre y lo que ellos hicieron, y muchos otros más que nosotros vimos la semana pasada. Pero luego entra el capítulo 12 diciendo: por tanto, nosotros también. Entonces, esto es bonito de ligarlo de esta manera, porque dice que nosotros,
ustedes y yo y los cristianos futuros que van a recibir a Cristo, dice que nosotros tenemos también, así como aquellos que se habla en el capítulo 11, también nosotros tenemos en derredor nuestro una nube de testigos. Ahora, por favor, la escritura, mis amados hermanos, nos enseña que nosotros debemos de poner atención a lo que es espiritual. Dice que nosotros tenemos en derredor nuestro una nube de testigos. Mire qué importante poder tener esto en mente, porque cuando nosotros caminamos en la vida cristiana, cuando nosotros caminamos sobre esta tierra, tenemos que tener bien en mente que estamos siendo observados. Hay por lo menos de 4 a 5 grupos que nos están observando. Dice el versículo 1 del capítulo 12 que estamos leyendo, dice, tenemos también nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Déjenme empezar. Una nube es algo que está por encima de la tierra. Una nube es que cuando nosotros alzamos nuestra mirada, vemos el cielo lleno de nubes. Pero de la misma manera como nosotros alzamos nuestra mirada y vemos las nubes, de la misma manera de allá arriba, de las nubes, nos están observando a nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado de la forma como vivimos. Es importante que como cristianos, como hijos de Dios, guardemos nuestro testimonio, que nosotros nos comportemos bien, no solo porque nos está viendo la mamá, el papá, porque me ve el esposo, porque me ve el pastor, que me ve el líder. No. Hasta cierto punto ellos no son tan importantes como la nube de testigos que se nos está enseñando aquí el escritor de la carta a los Hebreos. Dice entonces que tenemos una nube de testigos. En los cielos hay testigos oculares, testigos que están viendo la manera como nosotros caminamos día a día. Ahora, déjeme mencionar quiénes son los que nos están observando. Dice que en derredor nuestros tenemos una nube de testigos. En primer lugar, la palabra testigo que se usa aquí, cuando nosotros la examinamos y la podemos buscar en el original idioma griego, esta palabra testigo es mártires. Un testigo es un mártir. Entonces vemos la relación que hay desde el capítulo 11 y el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Todas las personas que fueron mencionadas en el capítulo 11 están observándonos la manera como nosotros caminamos y nos conducimos en esta vida cristiana. Ahí está Moisés, ahí está Enoc, ahí está Noé diciendo, vamos, si yo lo logré, tú también lo puedes lograr, tú también puedes avanzar, tú puedes obtener la victoria por medio de la fe. Los que nos observan entonces en esta nube de testigos es en primer lugar todos aquellos mártires que ya fueron antes de nosotros. Definitivamente, mis amados hermanos, que todas las huestes espirituales que están en el cielo están viendo nuestra forma de caminar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vivir la vida cristiana. No podemos traer como tristeza o traer desilusión de decir, ay, no lo logró, ay, cayó en pecado. No, honremos a todos estos hombres y mujeres que también han vivido una vida cristiana y se han sabido mantener por la gracia y la fuerza de Dios en sus vidas. Así es que tenemos los testigos, son los mártires que están mencionados en el capítulo 11, pero también tenemos que tener en cuenta que somos observados por los ángeles de Dios. Somos observados también por Satanás, por los demonios y por los ángeles caídos. Por lo menos 5 diferentes grupos están observando nuestra forma de caminar. Si nosotros recordamos lo que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, decía el apóstol que nosotros estamos corriendo como en un estadio. ¿De qué nos habla ese versículo?
Pablo nos está diciendo, nosotros estamos en la parte central de ese estadio, pero en derredor, en todo el graderío, hay una cantidad de gente que está viendo la manera como nosotros corremos. Así es que, por favor, mis amados, necesitamos tener en mente que estamos siendo observados por 5 grupos. Los vuelvo a repetir. Por los mártires que son mencionados o los testigos que son mencionados en el capítulo 11, estamos siendo observados por los ángeles de Dios. Recuérdense que dice Eclesiastés capítulo 5, que cuando digas algo, recuérdate que hay un ángel que te está oyendo. Estamos siendo observados por huestes espirituales de ángeles también. Los repito nuevamente. Por los testigos del capítulo 11, estamos siendo observados por ángeles. En tercer lugar, estamos siendo observados por Satanás mismo. Él anda en derredor nuestro viendo a quién devorar. Él anda viendo cómo caminamos. Cuál es nuestro pecadito o cuál es esa cosa donde nosotros le vamos a abrir la puerta a Satanás y él entra para hacernos pecar. Estamos siendo observados entonces por Satanás. Pero hay algo bien importante que tenemos que aprender acerca de nuestro enemigo Satanás. Satanás, si bien es cierto, es un enemigo fuerte, Satanás no es omnipotente, no es omnipresente como Dios. Satanás, mis amados hermanos, no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Esa es el ser omnipresente es un atributo que solamente le corresponde a Dios. Dios es el único que puede estar presente en todo lugar. Dios puede estar conmigo aquí ahorita, Dios puede estar contigo en el lugar donde nos veas, Dios puede estar en cualquier otro país, en todo lugar al mismo tiempo. El ser omnipresente es un atributo que solo le corresponde a Dios, no a Satanás. Satanás no es omnipresente. Satanás no puede estar aquí, en tu casa, en Ecuador, en Irán, en Asia. No. Él se tiene que movilizar. Por supuesto que tiene la habilidad de moverse más rápido que un ser humano, porque un ser humano, si se desea trasladar de un lugar a otro, tiene que usar algún medio de transporte, ya sea avión, carro, jet o cualquier otro tipo. Pero sí, Satanás se puede mover rápidamente, pero no es omnipresente. Bendito sea el nombre de Dios, porque solo Él tiene el atributo de ser omnipresente. Vuelvo a decir las 5 esferas que nos están observando. Nos observan los testigos, todos los cristianos del capítulo 11 y todos los del Antiguo Testamento. Nos observan estos testigos o mártires, nos observan los ángeles de Dios, nos observa Satanás, que gracias a Dios no es omnipresente, pero también nos observan los demonios. Y déjenme decirles que Satanás tiene a su cargo a los demonios y a las huestes espirituales o ángeles caídos. Ese es el quinto, la quinta esfera que nos observa, los ángeles caídos. Ellos nos están observando y Satanás manda a sus demonios a los lugares o manda a ángeles caídos para que puedan estar teniendo dominio, para que puedan estar observando a las personas y a los cristianos que se están conduciendo en esta vida. Así es que necesitamos tener esto en mente para que podamos saber cómo caminamos. Miren, mis hijos han aprendido, les hemos enseñado por la misericordia de Dios que estamos siendo observados, que no necesita estar mamá y papá presente. Dios los está viendo aún en el lugar donde ellos están escondiendo para hacer algo malo. De la misma manera nosotros como adultos tenemos que enterarnos que estamos siendo observados no por personas solamente. Estamos siendo observados por huestes espirituales, ángeles, Satanás, demonios, testigos de cristianos antiguos. Estamos siendo observados por todos ellos. Así es que por eso es que nos dice el capítulo 12 y el versículo 1. Por tanto, nosotros también, así como ellos fueron observados, todos ellos, Abraham, Moisés, Noé, fueron observados por ángeles, demonios, Satanás y ángeles caídos, dice que también nosotros tenemos en derredor nuestro una nube de testigos.
Nube es algo que está por encima de la tierra. Pero ¿qué dice que el versículo 1 también? ¿Qué dice para que nosotros aprendamos? Si estamos siendo observados, dice, nosotros debemos despojarnos de todo peso. Y esto es importante, porque toda persona que practica cualquier deporte sabe que necesita prepararse, sabe que necesita despojarse de todo peso, de todo aquello que lo estorba. Por ejemplo, si alguien practica la natación, ellos en primer lugar tienen que tener una vida disciplinada, tienen que tener una vida bien ejercitada, pero cuando ellos van ya a su carrera, a su competencia de la natación, ellos tienen que ir con ropa bien ligera. Si ustedes lo notan, mis amados, van a ver que todos los que van a nadar usan trajes bien pegaditos a su cuerpo. Eso es porque si alguien usa ropa floja, un short o un blusón, una gabacha para nadar, eso le va a restar habilidad o agilidad para poder hacerlo. Y eso es mencionando nada más un deporte. Pero los que corren, los que van en ciclismo, de la misma manera, ellos usan ropa pegada al cuerpo para que el viento no les haga resistencia. De igual manera nosotros como cristianos, la palabra de Dios nos enseña que debemos de despojarnos de todo peso. Mire, examínese. Cuando esté en oración delante del Señor, examine su vida y vea qué cosas está cargando usted que no son necesarias. Muchas veces nosotros como seres humanos nos cargamos de tantas cosas que no son de nuestro interés. Allá en mi país tenemos un dicho que decimos, es que esta persona suda calentura ajena. El problema no era con ella, pero está enojado con la otra persona porque el otro le hizo mal al otro. Está sudando calentura ajena. De la misma manera nosotros podemos quitarnos todo peso. Hay veces tenemos cargas que ni siquiera son la carga de Dios. Ahora, déjeme rapidito mencionar este versículo acá. Dice la Escritura, el Señor Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Siempre va a haber un yugo sobre nosotros. Sobre nuestros hombros va a haber una carga. Pero hay dos opciones. O llevamos la carga de Dios o llevamos nuestra propia carga. Y nuestras propias cargas son más duras, más difíciles y muchas veces hasta innecesarias. Analiza, mis amados hermanos, cuáles son las cosas que hay en tu mente, en tu corazón, en tu alma que estás cargando. Si no es necesario, si no es una carga impuesta por Dios, despójate. Porque eso te va a restar fuerzas para caminar la vida cristiana. Eso te va a crear resistencia para avanzar a un paso firme delante de la caminata que tenemos por delante. Así es que nos enseña la Escritura. Tenemos una nube de testigos, pero en segundo lugar nos enseña que nos tenemos que despojar de todo peso, porque el peso no te va a dejar avanzar de una manera liviana o fácil. Pero en tercer lugar dice, despojémonos de todo peso y nos despojemos del pecado que nos asedia. ¿De qué es el pecado que debemos de despojarnos? Es de todas aquellas maldiciones generacionales, de todos aquellos pecados que nos han sido heredados por nuestros padres. Necesitamos pedirle al Señor que Él nos muestre cuáles son ese pecado que nos asedia. Falta ver en el diccionario y hágalo. Yo lo sé, pero pues hay tanto que quiero hablar que no puedo detallar tanta cosa. Pero busque en el diccionario qué es asedio. ¿Qué significa asedio? Hay un pecado que nos está rodeando. Hay un pecado que incluso lo tenemos adentro. Pero ¿por qué lo tenemos dentro? ¿Por qué nos está rodeando ese pecado? ¿Por qué nos está asediando? Porque probablemente sea un pecado generacional que hemos recibido de nuestros padres.
Pídale al Señor, pidámosle al Señor que nos muestre cuál es ese pecado. ¿Para qué? Para podernos despojar de ese pecado y que no nos haga caer, que no nos haga tropezar, que no nos haga perder tiempo en esta carrera. Mis amados, como cristianos vamos corriendo una carrera, así nos enseña el apóstol Pablo en otros libros de la Biblia. Estamos corriendo una carrera. Entonces necesitamos despojarnos del peso, pero también despojarnos del pecado que se nos ha sido heredado. Hay otros aspectos que necesitamos aprender de este versículo 1. Después que nos hemos despojado del peso y del pecado, necesitamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras ocasiones lo he mencionado y lo vuelvo a repetir. La carrera cristiana no es una carrera a ver quién llega primero, a ver quién tiene más dones, a ver quién tiene más seguidores o a ver quién tiene más like o más views. No, no, no. Nuestra carrera cristiana no tiene nada que ver con quién llega primero a la meta. Nuestra carrera cristiana es a ver quién llega a la meta. Mire, cuando nosotros empezamos una carrera, el objetivo es terminarla. El objetivo no es quedarse a medio camino. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso es que el Señor nos está diciendo en este versículo 1, corramos con paciencia. Mire, si ve que otros cristianos van corriendo a la par suya y le van ganando, ay, déjelos. Dígale, bye, adiós, allá te veo, allá llego. Usted corra. Aquí aplica muy bien aquella historia que nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? De la carrera de la liebre y la cigarra, perdón, de la liebre y la tortuga. Aquí se aplica muy bien esto. Allá estaba el conejo o la liebre, ¿verdad? Que él sabía que él corría rápido. Pero la tortuga, ella sabía que caminaba despacio. ¿Pero qué hizo el conejo? Se puso a tomar una siesta, se puso a jugar, se puso a hacer un montón de cosas porque dijo, cuando yo quiera, yo corro y yo llego rápido a la meta. ¿Pero qué hizo la tortuga? Con paciencia, iba pasito a pasito y no se distrajo, no vio para un lado, no vio para otro, no tomó siestas, no se puso a entretenerse, sino que la tortuga caminó despacio, con paciencia la carrera que tenía por delante. Y al final, ¿qué sucedió? Que la tortuga llegó a la meta y la liebre, tengo que llegar. Y cuando la liebre corrió, vio que ya había llegado la tortuga primero. Ese es un buen ejemplo de algo que todos nosotros conocemos, de una historia que desde niños nos contaban en la escuela. Así es que necesitamos 4 cosas importantes, nos enseña este versículo 1 de Hebreos 12. Primero, tenemos una nube de testigos. Estamos siendo observados no solamente por personas, sino por huestes espirituales, ángeles de Dios, pero también potestades de Satanás que nos están observando. No defraudemos a Dios. Mire, Dios habla con Satanás. Así dice Job. El libro de Job nos enseña que llegó Satanás a presentarse delante de Dios y Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Lo has observado? Y Satanás dijo, sí, lo he observado, pero ¿cómo Job no te va a amar si lo tienes rodeado de bendición y de bienes y de esto? Y le dice Dios, pruébalo. Pero ¿por qué Dios le dijo a Satanás que probara a Job? Porque de alguna manera Dios sabía que Job iba a responder de la manera correcta. Pongámonos a pensar nosotros, ¿qué seguridad tendría Dios de nosotros de la manera como vamos a responderle a Satanás? ¿Podría Dios decirle a nuestro enemigo, pruébalo porque yo sé que Susana va a salir bien? ¿O Dios diría, no, permíteme, no lo pruebes ahorita? Porque si lo pruebas ahorita, sé que inmediatamente se va a quebrar, se va a destrozar. Mis amados, pensemos en las cosas que la Escritura nos enseña. Hay una gran nube de testigos. Luego el apóstol Pablo nos enseña a despojarnos del peso. Hay peso innecesario que cargamos, que necesitamos quitarlo. Necesitamos también despojarnos del pecado, de todas esas pecados, de todas esas maldiciones generacionales. Necesitamos ser libres, limpios por el poder de Dios. Y luego, en cuarto lugar, necesitamos correr con paciencia.
no quiera llegar primero. ¿Sabe por qué? Porque si usted quiere llegar primero y quiere llegar antes que todos, se va a cansar, se va a rendir y va a decir, ay no, yo ya mejor la vida cristiana la tiro, ya mejor busco otra cosa que hacer, porque se cansó. Deje que Dios le dé la fuerza. Por eso es que la Escritura dice, basta cada día su propio afán. Basta el afán de cada día. No se preocupe por el afán de mañana, preocúpese por lo de hoy. El Señor Jesús nos enseñó a decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por eso es que Dios, allá cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios les dijo, cuando salgan a recibir el maná, agarren el maná que se van a comer este día. No lo guarden para el día de mañana. Ahí Dios estaba queriendo probar la fe de ellos. Quería probar a ver si ellos confiaban en que Dios iba a darles de comer cada día. Ay, mis amados, tanto que nos enseña la Escritura, ¿verdad? Tanto que nos enseña la Escritura. Ahí el hermano nos está preguntando quiénes son los nubes, la nube de testigos. Lo mencioné hace un momento, pero rápido se lo voy a mencionar a él. Tenemos por lo menos 5 diferentes grupos que nos están observando, la nube de testigos. En primer lugar, la nube de testigos son los mártires de los que se nos están hablando en Hebreos capítulo 11. Moisés, Abraham, Isaac, Elías, David, Rahab, Sara, todos los antiguos cristianos del Antiguo Testamento, ellos nos están observando, el primer grupo. El segundo grupo, estamos siendo observados por ángeles de Dios. El tercer grupo, estamos siendo observados por Satanás mismo. Luego estamos siendo observados por los demonios y por último, en quinto lugar, estamos siendo observados por los ángeles caídos. Por estas 5 es la nube de testigo que se nos menciona que estamos siendo observados. Así es que Dios nos conceda su gracia, sus fuerzas para saber cómo caminamos. No porque las personas me miran, ay, porque el pastor me va a ver y me va a quitar el privilegio. No, mi amado. No, hombre, si más arriba que cualquier líder está toda esta nube de testigos. Eso es lo que nos enseña el versículo 1. Versículo 2. Vamos a leer Hebreos 12 y el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos da la clave para poder triunfar. 2 claves puedo ver yo en este versículo 2. Que nos enseña la Escritura para poder triunfar en la carrera que estamos corriendo. En primer lugar, dice que nuestros ojos, nuestra mirada debe de estar puesta ¿en quién? En Jesús, porque Él no falla. Mire, mi amado hermano, hermana, que está viendo en este momento la clase y lo va a ver posteriormente. Nosotros somos diseñados, somos creados por Dios para poder tener patrones, para poder seguir ejemplos, para poder imitar a otros. Así nos ha creado Dios. Normalmente un hombre o una mujer busca un patrón, busca a una persona a quien ver, a quien imitar. Ahora, valga aquí la aclaración para que nosotros escojamos a las personas correctas, a quienes seguir, a quienes imitar. El apóstol Pablo nos decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Mire qué importante es escoger a los héroes correctos para imitarlos. Y aquí nos da la Escritura básicamente al mejor de los mejores para poder imitar. Dice, puestos los ojos en Jesús. Pregúntese. Aquel famoso eslogan que sacaron hace unos años atrás, ¿qué haría Jesús? Pregúntese, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría el Hijo de Dios si estuviera ahorita en esta tierra? Y yo lo tengo que hacer. Dice la Escritura que pongamos nuestra mirada en Jesús. Esto es bien importante. Si usted o yo ponemos nuestra mirada en un líder de esta tierra, en algún momento nos va a fallar. El presidente falla, nuestros padres fallan, el pastor nos va a fallar, toda persona nos va a fallar, el esposo va a fallar, la esposa va a fallar, los hijos nos van a fallar.
Cualquier ser humano nos va a fallar, pero porque están hechos de carne y hueso como nosotros. Por eso es que el mejor ejemplo que podemos seguir es al Señor Jesús. Si usted baja la mirada de Jesús, va a tambalear. Hay gente que va a decir, no, para ser como esto, yo mejor ya no sigo en la iglesia. Es porque usted tenía la mirada en la persona equivocada. Si usted se va a salir de la iglesia por culpa de un hermano, quiere decir que usted tenía su mirada puesta en la persona incorrecta. Puestos los ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Así es que Él es el mejor ejemplo para que nosotros podamos seguir. Ahora, la segunda clave. Primero, para poder correr nuestra carrera cristiana, necesitamos poner la mirada en Jesús. Pero en segundo lugar, Jesús nos da la clave para vencer. Así de sencillo. Miren, la vida cristiana no es complicada. Quien lo complica somos nosotros. Nosotros complicamos las cosas. Aquí el Señor Jesús nos da la clave de la victoria. Dice, puestos los ojos en Jesús. Pero ¿cómo venció Jesús? ¿Por qué venció Jesús? Aquí nos lo dice. El cual, dice, estoy en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El cual, oiga, esta es la victoria. Esta es la clave para la victoria en la vida cristiana. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Así de sencilla es la clave que Dios nos da en su palabra. ¿Cuál es la clave? Poner la mirada en el premio, en el galardón. Jesús, yo lo he dicho en otras ocasiones, aquí estaba Jesús, aquí estaba la cruz, pero después de la cruz estaba la recompensa, el trono que el Padre le había ofrecido a su Hijo, Jesús esperándolo en el cielo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no se fijó en la cruz, Jesús se fijó, puso su mirada, dice, el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo que el Señor Jesús observó? El trono, los lugares celestiales, las recompensas que él iba a obtener por medio de su sacrificio. En pocas palabras, mis amados hermanos, el Señor Jesús te vio a ti, me vio a mí, que lo íbamos a amar, que lo íbamos a adorar con todas las fuerzas de nuestro corazón. Él nos vio. En los años venideros el Señor Jesús nos vio y dijo, va a valer la pena. Va a valer la pena por todos aquellos hijos que yo voy a tener en el futuro. Vale la pena el dolor de la cruz, el sufrimiento de la cruz. Así es que, mi amado hermano, la clave para vencer es que tú y yo veamos el gozo, veamos el premio, el galardón que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Mire si no la Escritura nos enseña claves importantes. Si tú y yo tenemos entre ceja y ceja, nos metemos que vamos a estar en el cielo con Dios, no nos va a importar los padecimientos de esta vida. Que me vean mal, que me juzguen mal, que me critiquen, que hablen mal de mí, que me hagan de lado. No me importa. Yo estoy amando y sirviendo a aquel que me tomó por soldado. Mi deseo no es agradarle a las personas. Hoy son, mañana no son. Así fue con el Señor Jesús. El Señor Jesús, su primer año de ministerio, fue elogiado y toda la gente quería estar con él. Pero el segundo y el tercer año de ministerio de Jesús, la gente comenzó a aborrecerlo. ¿Por qué? Porque les decía que eran malos, que su corazón estaba malo, que tenían que seguirlo a él y dejarlo todo. No, eso ya no me gusta, porque implica responsabilidad de parte mía. Así es que nuestra victoria está en poner la mirada en el gozo que está delante de la cruz. El problema no es la cruz. La cruz hasta cierto punto es fácil cuando vemos el trono, cuando vemos la recompensa que Dios nos va a dar en los cielos. Pongamos nuestra mirada en Él y menospreciemos los dolores, los vituperios actuales para poder ser parte de lo que Dios tiene en nuestra eternidad con Él. Versículo 3. Estamos en Hebreos capítulo 12 y el versículo 3.
Dice el escritor de la carta a los Hebreos: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí nos enseña la Escritura a que veamos a Jesús, a que analicemos todo el caminar de Jesús. Allí en YouTube, en el canal de YouTube, ahí está la vida de Cristo, el estudio de la vida de Cristo. Para los que todavía no se han metido al canal de YouTube, es IBTS Houston. Se los voy a escribir, es IBTS Houston. Esa es el website, no sé si salió, pero bueno, IBTS Houston es el website, es el YouTube donde ustedes se pueden meter para poder analizar y ver la vida de Jesús. Veamos la vida de Jesús y todo lo que Él sufrió. El versículo dice: consideremos, o sea, meditemos en todo lo que Jesús sufrió, en todas las contradicciones que Él tuvo que pasar para poder llegar a ser, para poder llegar a estar ahora en el cielo sentado a la diestra de Dios. Dice que nuestro ánimo no se canse, que nosotros sigamos avanzando en la vida. Dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Así dice Hebreos 12:4. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ahora, el contexto de lo que se está hablando es del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo presiones tan fuertes. Y mire, nuestra batalla es más en la mente que realmente en la carne. Nosotros no necesitamos pelear con las personas, necesitamos pelear la batalla en nuestra mente, porque así el Señor Jesús también peleó. Tan fuerte era la batalla que el Señor Jesús estaba llevando en su mente, que cuando Él estaba en el huerto del Getsemaní, Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, que valga decir que Lucas era un médico y que como médico él sabía el porqué de lo que sucedió ahí en el Getsemaní con Jesús. Dice que Jesús estaba en el Getsemaní y tanta era la presión mental, tanto eran los dardos de Satanás, de los demonios, de los ángeles caídos en la mente de Jesús, que dice que él comenzó a afligirse de tal manera que comenzó a sudar grandes gotas de sangre. Ahora acá el apóstol Pablo nos dice: ustedes no han llegado a ese punto. O sea, las presiones mentales que tenemos, los dardos de Satanás a nuestra mente sí son fuertes, pero nadie de nosotros hemos llegado hasta derramar gotas de sangre, sudar gotas de sangre. Así lo dice. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, hablando de Jesús, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, como Jesús en el Getsemaní, combatiendo contra el pecado. No hemos llegado a este punto. Nuestra lucha básicamente no llega al punto de la lucha que Jesús tuvo que padecer. Tanto la padeció que tuvo que sudar grandes gotas de sangre. No hemos llegado hasta ese punto nosotros. Así es que cobremos ánimo, cobremos aliento, que las batallas que Dios nos permite pasar hasta cierto punto son pocas comparadas a las que Cristo pasó en su cuerpo. Avancemos. Ahora el apóstol Pablo pasa a otro tema en este capítulo 12, desde el versículo 5 en adelante hasta el versículo 12, nos enseña, 12 o 13, nos enseña otro tema importante. Leamos Hebreos 12, versículo 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué preciosos versículos, qué versículos más impresionantes los que nos deja la palabra del Señor acá. Ahora, analicémoslo rápidamente. Yo tengo que concluir este día con la carta a los Hebreos y tengo que entrar todavía al capítulo 13. Estos versículos son bastante claros, bastante entendidos por nosotros. Aquí está hablando del trato de Dios para con nosotros, para con sus hijos. Ahora, lo que el apóstol Pablo está citando acá es lo que se había escrito en Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Nada más anótelo, no nos vamos a ir por el tiempo, no lo vamos a buscar. Proverbios 3, 11 y 12 es lo que está citando el apóstol Pablo en estos versículos. No desmayes, mis amados, no desmayemos cuando el Señor nos reprende, porque el Señor al que ama disciplina. Mire, hay por lo menos en estos versículos hay por lo menos tres maneras de cómo Dios trata con sus hijos. Primero, dice que Él nos reprende. Una reprensión es cuando alguien está haciendo algo malo y le dice, hey, no, eso no se hace. Ahí eres reprendido. Eso es lo que Dios hace. Mire, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muy seguido que de repente estoy hablando con las personas o con alguna persona y el Señor me reprende y me dice, no, eso no lo digas, no lo menciones, no lo vuelvas a mencionar. Wow, y solo me quedo reprendida y digo, no puedo seguir hablando más. Me está reprendiendo el Señor por algo que estoy haciendo mal. Si tú lo has sentido, obedécele. Inmediatamente no continúes haciendo lo que el Señor te está reprendiendo, diciéndote que no lo hagas. Dios nos puede reprender, pero en segundo lugar dice el versículo 6 que Dios nos puede disciplinar y Dios nos puede azotar. Ahora, ya dije lo que es una reprensión. Una reprensión solo es un, cuidado, no lo digas más, no hagas eso. Esa es una reprensión. Pero ¿de qué nos habla la disciplina? Dios nos puede disciplinar. Y mire, aquí quiero que nosotros cambiemos la forma de pensar, porque para nosotros disciplina es el golpe. Dice, voy a ir a disciplinar a mi hijo y me llevo la chancla o me llevo el cincho o me llevo la varita y voy a ir a disciplinar a mi hijo. No, estamos hablando mal. Disciplina, búsquelo en el diccionario. Disciplina es reglas. Es un conjunto de reglas que se le dan a una persona para formar carácter en ellos. Eso es disciplina. Azote, eso sí es un golpe. Ve qué hermosa la diferencia de lo que Dios hace con nosotros. Dios nos puede reprender, pero Dios nos puede disciplinar. Dios nos disciplina diciendo esto no, esto sí, esto no, esto sí. Eso es disciplina de parte de Dios. No puedo poner un ejemplo ahorita porque me voy a desviar mucho, pero ¿sí se entiende lo que es disciplina? Disciplina es reglas que Dios nos pone. No, sí, no, sí. Estamos disciplinándonos. Por ejemplo, los que van a correr o los que van a tener un partido de fútbol el día siguiente, ellos tienen que tener una disciplina. Desde días antes del partido, ellos tienen que disciplinarse. Cero tocar mujer, cero drogas, cero alcohol, cero cualquier vicio. Tienen que dormir horas reglamentarias, tienen que estar relajados. Eso es disciplina. Eso es disciplina. Así es que Dios nos reprende, Dios nos disciplina, pero en tercer lugar, Dios nos azota. Ahora, it's up to you. Es elección nuestra qué vamos a escoger. Si queremos ser disciplinados, o si queremos ser reprendidos, o si queremos ser azotados por Dios. Allá está en nosotros. Qué tan dóciles, qué tan obedientes somos a lo que Dios nos está diciendo. Yo quiero ser reprendida, yo quiero ser disciplinada, pero el azote no lo quiero. Aún y si lo necesito, Dios sabe que me lo puede dar. Pero el azote es ya una medida más extrema, porque no aprendimos a la primera, no aprendimos a la segunda. Entonces viene el azote. De esa manera,
Pero dice la Escritura, nos dice acá el apóstol Pablo, no desmayen cuando el Señor nos castiga. Miren, aprendamos por favor, mis amados, esto de parte de Dios. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios nos castiga, es para hacernos mejores, no para hacernos peores. Cuando Dios nos disciplina, es para corregirnos, es para enseñarnos lo que se debe de hacer, no para destruirnos. El Señor no nos disciplina para destrucción. El Señor no nos reprende para destruirnos. Él nos reprende para ser mejores. Solo basta ver el ejemplo de Job. La vida de Job nos enseña cómo un hombre fue disciplinado por Dios, reprendido por Dios, azotado por Dios. Pero ¿cuál fue el postrer estado de Job? Él salió mejor, él salió con el doble de las bendiciones que tenía al principio. Por favor, que no nos engañe, que no nos diga la falsa doctrina de la prosperidad, que ya no tenemos que sufrir por nada. Sí, tenemos que sufrir. Tenemos que pasar reprensiones, disciplina y hasta azote de parte de Dios, porque Dios al hijo que ama, lo disciplina. Si soportamos la disciplina, dice Hebreos 12:7, si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Ahora, déjeme decirle algo que es bien importante. Si alguien no quiere sufrir, no se preocupe. Dios nos conoce, Dios sabe de lo que somos nosotros capaces. Si alguien no quiere sufrir, usted dígale, Dios, yo no quiero sufrir, pero eso sí, Dios no lo puede tomar por hijo. Así es que yo prefiero que Dios me reprenda, me discipline y me azote, pero para que me tome por hijo. Porque ahí lo dice, si se os deja sin disciplina, dice que somos bastardos. El versículo 8 lo dice, pero si se os deja sin disciplina, dice, si no queremos aceptar la disciplina, entonces somos bastardos. Dios no te va a dar algo que tú no quieres. Nosotros tenemos la opción de decirle, Señor, no me disciplines. Y Dios te va a decir, ok, muy bien, no te voy a disciplinar. Y se va a dar la vuelta, pero no te va a tomar por hijo. Te va a tomar por bastardo. Y bastardo es un hijo ilegítimo. Es un hijo que no ha nacido dentro del orden correcto. Así es que dice, si se nos deja sin disciplina, entonces somos bastardos y no somos hijos. Así es que, mis amados, aceptemos la disciplina de Dios. Corrijámonos y Dios nos toma por hijos. Ay, que Dios nos ayude, ¿verdad? Le voy a dar solamente 4 versículos donde nosotros podemos ver que de la manera de cómo es la disciplina, así va a ser la recompensa. De la manera de cómo es el galardón, así va a ser la dificultad para obtenerlo. Por ejemplo, en lo natural, si el premio es de $10,000, por ponerlo así, la prueba o lo que tenemos que pasar no va a ser fácil. Pero si el premio es de $100, solamente una cosita rápida. Ahora, ¿cuál es nuestro premio? Es los galardones eternos, es los premios que hay en la eternidad y en el cielo para nosotros. Entonces, de la medida que tú quieras obtener el premio en el cielo, así va a ser el tipo de padecimiento que debemos de pasar en este mundo. Vamos por favor a Job. Job capítulo 5. Job capítulo 5. Y esto yo ya lo he hablado en otras ocasiones. Porque mire, nacimos para ser probados. Eso sí ya está claro de parte de Dios para nosotros. Dice Job capítulo 5 y el versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Para qué nacimos? Para la aflicción. Nacimos para ser probados, dice la Escritura. Job capítulo 7 y el versículo 17 y 18. Job 7, 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? ¿Qué es el hombre? Y en el versículo 18 se responde. Y lo visites todas las mañanas. El hombre fue creado para ser visitado por Dios. Pero hay otra razón por la cual Dios creó al hombre.
y todos los momentos lo pruebes. Nacimos para ser probados por Dios. ¿Pero por qué? Por el galardón, por el premio, por la eternidad, mis amados hermanos. Mire, nosotros como hijos de Dios tenemos que vencer al diablo, a Satanás, a los demonios y a los ángeles caídos. Nosotros tenemos que comprobarle a Dios y a los ángeles y a Satanás y a los demonios que somos aptos, que somos dignos para entrar en el cielo. ¿Y cómo vamos a ser dignos? Por las pruebas, pasando las pruebas y por supuesto aprobándolas, saliendo de la manera correcta. Mire lo que dice Apocalipsis 22:12. Hay premios, hay galardones que están reservados para nosotros en los cielos, pero esos se obtienen cuando pasamos la disciplina, cuando pasamos la prueba. Apocalipsis 22:12 dice el Señor: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Oiga, si alguien le dice a usted que en el cielo no hay premio ni hay recompensa, no le crea. No es así. Realmente hay premios y hay recompensas en el cielo y en la eternidad. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. A todos nos va a recompensar Dios, a cada uno según sea su obra. Según haya sido el tipo de padecimiento que hayas sufrido, así va a ser tu galardón. Si no, veamos a Jesús. ¿Qué tipo de padecimiento fue Jesús? Allá sufrió gotas de sangre, después lo maltrataron, le arrancaron la barba, lo dejaron desnudo, lo crucificaron, lo golpearon, le traspasaron su costado. Pero ahora mire el trono, la recompensa que tiene el Hijo de Dios. Así es que, dependiendo de cómo quieras tu premio, tu galardón en los cielos, así va a ser el tipo de padecimiento que tengamos en esta tierra. Isaías 40:10. Isaías capítulo 40 y el versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Dios nos va a recompensar. Todo tipo de sufrimiento que hayamos vivido en esta vida nos está preparando para tener una mejor eternidad. Y el último versículo, Salmo 28 y el versículo 4. ¿Sabe qué? Solamente anótelo. Salmo 28, 4 y léalo usted en su casa. El tiempo se me está agotando y necesito entrar al capítulo 13. Ok, regresemos por favor a Hebreos. Hebreos, ya vimos entonces lo necesario que es pasar la disciplina, ya vimos lo necesario que es soportar la disciplina. Si Dios nos disciplina, si Dios nos hace pasar por tratos, es porque los galardones que Él tiene para nosotros son grandes. Las bendiciones que Él tiene en los cielos son grandes para nosotros. Hebreos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 11. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Ve usted, nota usted, mi amado hermano, que el Señor nos disciplina para que vivamos, para que seamos mejores, para que seamos, dice los versículos más adelante, Dios nos disciplina para que seamos participantes de su santidad. Dice entonces acá el versículo 9, que el Padre, Dios el Padre nos corrige para que vivamos. Versículo 10, y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente nos disciplinaban por pocos días. Nos disciplinaban como a ellos les parecían, nos pegaban con el cincho, con el zapato, nos tiraban tenedores, nos tiraban piedras, así castigaban los padres. Eran groseros hasta cierto punto. Pero dice, ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios
para lo que nos es provechoso. Dios nos disciplina para que vivamos. Dios nos disciplina para que saquemos provecho. Y oiga lo que dice acá. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. ¡Qué impresionante este versículo! Ahora pregunto, ¿cuántos quieren que Dios los discipline? Yo lo quiero, duele, pero si yo quiero participar de la santidad de Dios, yo quiero un mejor lugar en la eternidad, entonces yo quiero que Él me discipline. Y versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es verdad, no lo niego, dice Pablo, sino de tristeza. Pero después, oiga, después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Por eso es que el Señor Jesús se puso de ejemplo, puesto los ojos en Jesús. Y dice que Jesús sufrió el oprobio, sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Padezcamos, es por un breve tiempo, es por un poco de tiempo, pero después vamos a obtener un premio por haber padecido. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? No nos castiga porque esté enojado y encaprichado. Nosotros como padres así castigamos muchas veces. Castigamos porque estamos enojados y la furia nos la desquitamos con el hijo. O voy a hacerle sentir a mi hijo que estoy enojada con él, así es que no le hablo. Y no le habla la mamá al hijo, a la hija, no le habla por meses para demostrarle que estoy enojado. No, Dios no es así, mis amados. Dios no es así como nosotros. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, para que seamos como Él es. Versículos 12 y 13. Estoy en Hebreos 12, versículos 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, y que sea sanado. Voy a leer una vez más el versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay momentos entonces donde las pruebas van a ser largas. Solo Dios sabe el momento, el tiempo que una prueba va a durar en tu vida o en mi vida. Puede ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses o hay veces hasta años. Solo Dios sabe. Dependiendo de qué tan rápido nosotros aprendamos la lección, así vamos a salir de la prueba, de la prueba a la que Dios nos ha sometido. Pero necesitamos ser fuertes. Job capítulo 38 y el versículo 3, Dios le dice a Job, ahora ciñe tus lomos como varón. Necesitamos ser fuertes. Necesitamos levantar, como dice el versículo acá, 12:12 de Hebreos, necesitamos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cobremos ánimo. En pocas palabras, lo que estos versículos nos dice es, cobremos ánimo, que Dios nos va a sacar. Dice la Escritura que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Es más, todas las pruebas que llegan a nuestras vidas ya han pasado por el tamiz del Señor, ya han pasado por el colador de Dios primero. Antes de que lleguen a nosotros, Dios ha dicho, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Y ahí nos vienen las pruebas. Así es que cobremos ánimo. Cerramos de esta manera el capítulo 12, desde los versículos 14 hasta el versículo 29, eso nosotros ya lo estudiamos, porque ahí el apóstol Pablo nos da la quinta advertencia de la carta a los Hebreos. La quinta advertencia fue guardarse de la amargura y de desechar a Cristo. Eso nosotros ya lo vimos, por supuesto que ya quedó en clases pasadas. Esa era la quinta advertencia que se da en la carta a los Hebreos. Ahora, me quedan 15 minutos para cerrar el capítulo 13. Vamos a correr con el capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el último capítulo de esta preciosísima carta a los Hebreos. Acá este capítulo 13 tiene diferentes temas. El apóstol Pablo va a cerrar toda la carta que les había escrito a los judíos que se habían convertido a Cristo, pero que vivían en Jerusalén. Eran judíos,
pero se habían convertido a Cristo. Entonces el apóstol Pablo va a cerrar esta carta y él les va a dar diferentes temas, diferentes cosas que ellos necesitan saber. Versículo 1 al 3. Hebreos 13 del 1 al 3. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ok, en primer lugar acá, estos 3 versículos, la clave está en la palabra que está al principio. Dice permanezca. Miren, hay una montaña que subir. Hay veces que nuestro caminar es cuesta arriba y nos esforzamos y damos lo mejor de nosotros y llegamos a la cúspide. Llegamos a la cúspide del monte. Ahora, lo que cuesta no es llegar, lo que cuesta es permanecer allí en la montaña, porque si nosotros nos acercamos un poquito al otro extremo, nos deslizamos y nos caemos. Por eso es que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, permanezcan en las cosas que ustedes hacen bien, permanezcan. Gálatas capítulo 5 y el versículo 9. Fíjese muy bien cómo dice Gálatas 5 y el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El propósito de esta carrera es terminarla. El propósito de la carrera cristiana no es quedarte a la mitad. El propósito de la carrera cristiana es llegar hasta el final. Así es que no nos podemos cansar, no nos podemos quedar a medias. Por eso es que dice el apóstol acá, permanezcamos en el amor. Y luego nos da una serie de cosas que nosotros necesitamos practicar para ser buenos hijos de Dios. Hay que practicar la hospitalidad. Miren, hablando de la hospitalidad, hay personas que dicen, ay hermano, no me puede prestar su casa para hacer una reunión. No, porque mire, va a venir mucha gente, me van a venir a ensuciar la alfombra, me van a venir a ensuciar el piso, me van a venir a quebrar las cosas. ¡Qué increíble el egoísmo! No, y es cierto, a todos nos cuesta, nadie nos viene a ayudar para pagar la casa, pero vale más lo material que lo que puede alguien bendecir. Solo póngase a pensar. Dice entonces, no os olvidéis de la hospitalidad. Y luego dice, acuérdense de los presos. ¿Por qué cree usted que dice que se acuerden de los presos? Porque como el que escribió la carta a los hebreos es el apóstol Pablo y él estaba preso, él sabe lo que padecen los que están en prisión. Entonces dice, acuérdense de ellos. Pónganse ustedes en lugar de ellos y sepan que tienen necesidades. Ayúdenles a que sea más fácil la carga que ellos están llevando. ¿Ok? Versículo 4. Aquí está otro tema. No es un tema correlativo porque el apóstol comienza a hablar de varios temas porque ya está concluyendo con la carta. Dice el versículo 4. Honroso, aquí pasó a otro tema ya. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ese es un tema, un versículo muy fuerte. Quisiera hablar tanto respecto a este tema, pero no puedo, el tiempo se me está acabando. Pero dice que el matrimonio debe de ser honrado. El hecho, la cama pues matrimonial, la intimidad debe de ser honrosa, no debe de ser mancillada. Mancillar es deshonrar algo. Eso es. Y entonces dice, en el matrimonio deben de guardarse tanto el hombre como la mujer, los esposos, ¿verdad? Deben de guardarse el uno al otro, deben de honrar el uno al otro, su intimidad, su matrimonio, su pacto. Y luego dice, pero dice, aquí da una advertencia fuertísima el apóstol Pablo, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y solo basta ver lo que dice aquí mismo en Hebreos 10:30 y 31. Hebreos 10:30 y 31 nos confirma esta palabra. Dice Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
Pero mire el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, mis amados hermanos, por eso es que tenemos que guardarnos, cuidarnos del adulterio, del divorcio, del nuevo matrimonio. Tenemos que guardarnos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, también habla de los fornicarios. Así es que lo mejor es mantenerse puros y santos para agradar a Dios. Versículo 5 y 6. Estamos en Hebreos 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Otro tema completamente diferente. Las costumbres. Aquí el enfoque en estos versículos es que tengamos cuidado con la avaricia. Dice Primera de Timoteo 6 y el versículo 10. Le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 6:10 dice. Ay, se me fue el versículo. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10. Pero también dice Filipenses 4:11 y 12, dice el apóstol Pablo que él había aprendido a saber vivir. Él sabía vivir con abundancia, pero también él sabía vivir con escasez. Así es que tengamos cuidado con la avaricia. Leo versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nuestra confianza no debe de ser acaparar el montón y guardar y guardar y guardar y guardar. Porque de repente donde llega un momento donde tú vas y buscas lo que has guardado, y ya no está. Se pudrió, se lo comieron los gusanos, vinieron las ratas, vinieron los cucarachas. No hay que tener un corazón avaricioso. Hay que saber confiar que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar en ningún momento de nuestra vida. Versículos 7 y 8. Otro tema también. Acordaos de vuestros pastores. Mire qué linda la exhortación que nos da el apóstol Pablo acá. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero unir este versículo 7 con el versículo 17. El versículo 17 lo voy a unir porque se nos está hablando de lo mismo. El apóstol Pablo nos está hablando y nos está pidiendo que nos acordemos de los pastores. Pero en el versículo 17 mire también lo que nos enseña. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Déjeme rapidito hablar de estos versículos. Nuestros pastores necesitamos aprender sujeción. La sujeción es algo que Dios nos ha dejado bien claro en la Escritura. Necesitamos sujetarnos a un líder. Necesitamos reconocer a alguien como nuestro pastor. Ahora, aquí hay tanto que hablar porque hay muchos líderes, muchos pastores que en realidad no son puestos por Dios. Pero la Escritura nos da claves para saber quiénes son puestos por Dios. En primer lugar, nos dice el versículo 7, estoy en Hebreos 13:7. En primer lugar dice, si es un pastor verdadero, dice que nosotros tenemos que verlo, observarlo, cómo él se conduce y cuál es el resultado de la conducta de él. Si tiene hijos fornicarios, si tiene que el pastor tiene que los hijos anda dejando embarazadas a todas las niñas de la iglesia, o si tiene una mala familia, por supuesto hay que tener cuidado. Dice, no, yo no me puedo sujetar a este tipo de personas. O si el pastor está casado 1, 2, 3 veces, difícilmente nos podemos sujetar a una persona como esta. Entonces dice, necesitamos sujetarnos a los buenos pastores. Debemos de ver cuál es el resultado, cómo ellos tienen fe en Dios, confían en Dios y debemos de imitarla. Pero dice el versículo 17, obedecer
Necesitamos aprender a obedecer. Estamos hablando de buenos pastores, ¿verdad? Necesitamos sujetarnos a ellos. Otra cualidad de un buen pastor es que está velando por su oveja. De repente le llama. Ponte a pensar, tú eres oveja, yo soy oveja. ¿Tenemos comunicación con nuestros pastores? Pastor, ¿qué tal? Mire, solo le reporto, estoy bien. O de repente el pastor te llama, ¿qué tal? ¿Cómo está su familia? Cuénteme, ¿todo está bien? ¿Necesita algo? O tenemos pastores y ni siquiera se acuerdan de nosotros. Ni siquiera nos hablan de un número más dentro de toda la iglesia. Mucho cuidado con todas estas cosas. Necesitamos aprender a reconocer autoridad, reconocer y honrar a nuestros pastores, pero también necesitamos obedecerles y sujetarles a ellos. Nuestros pastores van a dar cuenta delante de Dios y deben de dar cuenta diciendo, Señor, mira, Susana, es una buena oveja, es obediente, es dócil. O le dice, ay, Señor, mira esta oveja, Susana, qué barbaridad, no se sujeta, no aprende. Hagámosle la vida más fácil a nuestros pastores. Ok, terminemos. Tengo minutitos para terminar. Hebreos 13 y el versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Ay, este versículo tiene tanto que hablar también. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellos. En la primera parte del versículo 9 nos da una exhortación firme. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Esto es bien necesario. Miren, mis amados, debemos de tener cuidado. La doctrina nos va a llevar a un buen lugar, nos va a llevar al despeñadero. La doctrina es el conjunto de enseñanzas, ¿verdad? Doctrina es un conjunto de enseñanzas. Ahora, dice la Escritura en 1 de Timoteo 4:6. 1 de Timoteo 4 y el versículo 6 nos dice, 4:16, perdón. El apóstol Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo, le decía, 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenemos que tener cuidado con qué tipo de doctrina estamos escuchando. Persiste en ello, dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oír la doctrina sana. Eso es importante. Importante. 3 versículos voy a dar. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Segunda de Tesalonicenses. ¿Cómo puedo ser guardado de la mala doctrina? ¿Cómo puedo ser guardado de ser engañado de una mala doctrina? ¿Cómo? Aquí está la clave. Segunda de Timoteo 2 y el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. ¿Qué dice? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. ¿Cómo somos guardados de recibir doctrinas equivocadas? Por el amor que le tenemos a la verdad. Si usted y yo, mis amados hermanos, amamos la verdad, Dios nos va a guardar de ser engañados. Allá Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado. Aquí nos enseña que debemos de amar la verdad. ¿Cómo amamos la verdad? Leyendo la palabra, buscando a Dios, rogándole a Dios que nos guarde de todo engaño. Miren, ahora en día, y déjenme decirle que esto no es nada comparado a los días venideros. Se van a levantar una cantidad de doctrinas equivocadas, de doctrinas erradas, que solo el amor a la verdad nos puede guardar de ser engañados. Otro versículo, Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Cómo podemos saber si la doctrina es correcta? Aquí lo dice, Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo. Escuchemos. Mire, yo a veces me pongo a pensar en esta gente que le gusta pelear por la doctrina. Ay, pelean y pelean por la doctrina. No pelee. Escuche. Usted escuche lo que ellos hablan, lo que ellos dicen.
Y dice acá, examinadlo todo, retened lo bueno. Y lo malo, desechémoslo. No lo tomemos en cuenta. Eso no nos va a servir para nada. Entonces, examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Última escritura, en Hechos 17:11, no la voy a leer, ustedes ya la conocen, Hechos 17:11. Ahí se nos dice que los cristianos de Berea, que vivían en esa ciudad de Berea, ellos dice que cuando se les hablaban las escrituras, dice que ellos la oían. Mientras los apóstoles estaban ahí compartiéndoles la escritura, ellos oían todo y lo anotaban. Y cuando llegaban a sus casas, inmediatamente comenzaban a indagar si lo que les habían dicho era correcto. Esas son las claves, las maneras para saber si una doctrina es de Dios, si una doctrina es una doctrina sana. ¿Cómo podemos entonces saber si una doctrina es sana? Cuando nosotros amamos la verdad. Cuando vemos otra clave para saber si la doctrina es correcta. Examinemos a las personas que la siguen. Si alguien que está peleando por su doctrina y vemos que es colérico, sulfúrico y se pone a pelear y hace todo tipo de hasta espuma echa por la boca, no, tu doctrina no es correcta, porque de lo contrario no estuvieras peleando. Mire, cuando alguien tiene la verdad, no pelea. Ahí deja que los demás se pongan a pelear y a gritar. Él está seguro de lo que ha recibido de Dios y no tiene necesidad de pelear por nada. Así de sencillo. Así que varios aspectos que hemos dado para saber si la doctrina es correcta. Finalicemos que ya me pasé. Versículo 10 y 11. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Esa es una verdad espiritual muy bonita. Cuando estudiamos el libro de Levíticos, nosotros vimos que cuando se ofrecía una ofrenda por el pecado, se tenía que hacer fuera del templo. No era en el altar del holocausto, sino que se hacía fuera. Y esto nos estaba hablando del Señor Jesucristo. Jesús mismo, Él fue la ofrenda por el pecado. Y Jesús no sufrió, no padeció dentro de Jerusalén. Jesús sufrió afuera de Jerusalén, en el Gólgota. En ese monte que se llamaba de la calavera o Gólgota, eso significa Gólgota, calavera, ahí fue Jesús crucificado. ¿A dónde? Fuera del campamento. Así es que de eso nos está hablando acá, que la ofrenda por el pecado tenía que ser quemada fuera del campamento, lo mismo que sucedió con Jesús. De hecho, se dice que cerca del Gólgota, del lugar donde crucificaron a Jesús, cerca de ahí estaba el basurero donde iban a tirar a los desperdicios de los sacrificios que hacían. Ahora, recordémonos que para este momento, en Jerusalén, todavía estaba el templo de Herodes en pie. Ellos todavía hacían lo mismo. Fue hasta el año 70 que el templo de Herodes fue derribado por el imperio romano guiado por Tito. Así es que ellos sabían perfectamente de lo que Pablo les estaba hablando acá. Versículo 12 al 14. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Lo que les estaba diciendo. Jesús no padeció solo en Jerusalén, sino que fuera de Jerusalén, fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Este versículo 14 está precioso, porque dice que nosotros debemos de sufrir, así como Cristo sufrió y padeció, nosotros también debemos de sufrir el vituperio por ser cristianos, por tener la verdad dentro de nosotros. Vamos a sufrir, no nos van a creer, no nos van a querer, no nos van a hacer de lado. Sufrámoslo. Cristo ya lo sufrió también, pero dice el versículo 14, porque no tenemos una ciudad permanente aquí, sino que buscamos una ciudad por venir. ¿A qué ciudad se refiere? Se refiere a la nueva Jerusalén celestial. Aquella es la ciudad hacia la cual nosotros vamos, hacia la cual nosotros nos extendemos. Versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así es que el apóstol Pablo le recuerda aquí a los hermanos que los sacrificios que Dios busca, los sacrificios que Dios anhela, son la alabanza, el sacrificio de labios. Y esto es bien importante. Miren, realmente hay veces la alabanza se hace un sacrificio, sobre todo cuando estamos cansados, cuando no queremos, cuando estamos preocupados, cuando estamos en dificultades. No queremos alabar a Dios, pero cuando estamos en este tipo de circunstancias y alabamos a Dios, wow, Dios dice, este es un sacrificio agradable para mí, porque sé que te está costando. Fíjese, anote por favor 2 de Samuel 24:24. Ahí David dice, yo no voy a darle a Dios un sacrificio que no me cueste a mí. Ahora, alabar a Dios mientras todo va bien, eso es lo más fácil. Alabar a Dios en medio de las circunstancias difíciles, ese es un verdadero sacrificio de alabanza que Dios recibe como olor grato. Y luego dice el versículo 16, muestra que otro tipo de sacrificios le agradan a Dios. Ya no el de animales, ya no sangre de animales en lo natural. Ahora Dios quiere sacrificio de que nosotros le hagamos el bien a los demás y que ayudemos a los demás. Porque dice, de esos sacrificios son los que Dios le agradan. Versículo 18 y 19. El 17 ya lo vimos, ¿verdad? Versículo 18 y 19. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. De nuevo aquí vemos una clave. Aunque no se mencionan nombres, pero vemos una clave que es el apóstol Pablo el que escribió esta carta a los hebreos, porque él estaba preso. Y Pablo tiene la humildad suficiente para pedirle a los hermanos, oren por nosotros que estamos acá presos, para que podamos ser restituidos prontos. Qué humildad de Pablo, ¿verdad? Luego dice el versículo 20 y 21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pablo llama al Padre por uno de sus nombres. Lo llama como el Dios de paz. Esto es Shalom. Shalom, el Dios de paz. La paz es tan importante, es tan necesaria. Dice Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios todas sus peticiones, dice. Y luego dice el versículo 7, y el Dios de paz os santifique por completo. Eso es lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Y la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestra mente en Cristo Jesús. La paz es algo muy necesario en nuestras vidas. Miren, la paz está ligada con la santidad, porque si nosotros tenemos paz, vamos a caminar con Dios, con paz, con tranquilidad. Vamos a caminar. Hebreos 12:14. Yo estoy por terminar. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad va ligada. La paz nos santifica. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Miren qué sorprendente lo que dice Pablo aquí. Os he escrito brevemente. Si 13 capítulos de la carta a los hebreos es breve, no quisiéramos ver cómo sean las cartas largas del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero dice el versículo 23 hasta el 25.
Sabed que está en libertad, pues, vuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a vosotros. Otra clave más para saber que Pablo es el escritor de la carta a los hebreos. Todos nosotros sabemos que Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Y por lo que dice acá, Timoteo estaba preso juntamente con Pablo. Estaba ahí, pero ya lo habían soltado, ya estaba libre. Así es que estaban juntos, seguían juntos. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué precioso cómo termina la carta a los hebreos. El apóstol Pablo nos encomienda a la gracia de Dios. Yo hace años prediqué con respecto a la gracia, y la gracia de Dios es un elemento importante en nuestra vida cristiana, porque somos sostenidos por la gracia de Dios. Oiga esto, la gracia de Dios es la única que nos capacita, nos cambia y nos guarda de todo. Por eso dice el apóstol Pablo, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Mis amados hermanos, les quité casi 15 minutos de su tiempo, pero les agradezco infinitamente por la oportunidad que me dan y por el oído que prestan para poder estar pendientes de esta transmisión. De esta manera hemos terminado el estudio de la carta a los hebreos. Esta carta la hemos terminado, pero nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios. El próximo miércoles damos inicio a un nuevo tema. El nuevo tema va a ser el viaje de Israel. Así es que es un tema precioso, es un tema preciosísimo y abundante del cual nosotros vamos a extraer verdades bellas del Señor. Yo les ruego que continúen apartando este tiempo en sus casas, o incluso hay personas que en sus trabajos escuchan los estudios. Así es que gracias por ese tiempo. Pero el próximo miércoles damos inicio al tema del viaje de Israel para que usted pueda acompañarnos. Si alguien de los alumnos, por favor, me puede poner ahí el link de YouTube para que las personas que quieran ver o que quieran estudiar otros temas puedan meterse. Es IBTS Houston y ahí pueden encontrar muchos temas más. IBTS Houston y ahí pueden buscarnos para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Les amo mucho y rogamos que Dios los mantenga con bien a todos en sus lugares. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz tarde y un bonito fin de semana. Hasta la próxima semana.